Bueno, buenas tardes. Se nota que es sábado y las 4 de la tarde. Esperemos que el ponente que tenemos aquí sea capaz de mantenernos despiertos, lo cual no lo va a tener fácil, porque creo que el cansancio se va acumulando. Pero bueno, estoy seguro que la charla merece la pena y que estaremos todos expectantes y vivos atendiéndola al máximo. Bueno, en primer lugar quería mostrar mi agradecimiento a la organización por invitarme a este congreso para presentar a un POPE de la neuropsicofarmacología, un reconocido investigador y tecnólogo de este área, tanto nacional como internacionalmente conocido. En segundo lugar, quería agradecer a Manuel Isorna y a su equipo por el liderazgo en la exquisita organización de este extraordinario y espléndido congreso sobre el cannabis y sus derivados. Y también a Miriam y a todo el Servicio de Prevención de Conductas Adictivas de la Dirección General de Salud Pública, así como no podía ser de otra forma, al Concello de Catoira. Vamos ahora a presentar y a profundizar un poquito sobre nuestro ponente, Fernando Rodrigo. Creo que conocido por la mayoría de vosotros porque es una persona, como decíamos antes, de conocido prestigio. Es madrileño y tiene mi edad. Es médico y doctor en bioquímica y biología molecular. Investigador del programa Nicolás Monardes del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA. Catedrático en el Departamento de Psicobiología de la Universidad Complutense, donde trabaja como profesor desde 1992. Ha dirigido 22 tesis doctorales, ha publicado 305 estudios científicos registrados en PubMed, de un total de 323 registrados en la web de Science. Después ha dirigido 70 proyectos de investigación comunitarios nacionales e internacionales y 8 proyectos de co-desarrollo con la industria. Es socio fundador de 3 empresas de biotecnología y ha registrado 24 patentes de nuevas entidades químicas o de nuevas indicaciones. Es fundador y coordinador de la Red de Trastornos Adictivos del Instituto de Salud Carlos III, miembro del Comité Científico del Observatorio Europeo de Drogodependencias desde 2008 y Premio Esteve de Biomedicina, así como merecedor de la Cruz Blanca al mérito del Plan Nacional sobre Drogas. Sin más prolegómenos, es el momento de ceder la palabra a Fernando para que nos exponga su ponencia de El lado oscuro de la adicción al cannabis, bases biológicas de los trastornos emocionales y cognitivos asociados al consumo de cannabis de alta potencia. Muchas gracias y Fernando, cuando quieras. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación y por el tiempo, porque sé que para un director general de salud pública tener tiempo para venir a estos actos y un sábado pues es un acto de fe. Y también quiero darle las gracias, por supuesto, a Manuel, porque creo que aplicando el principio de incertidumbre, él ha invertido tanta energía en localizarme cuando siempre me estoy moviendo, que al final ha conseguido que esté aquí. Y eso pues tiene un mérito enorme, sobre todo porque él sabe que yo soy un enamorado de esta tierra. Y precisamente porque soy un enamorado de esta tierra, me vais a permitir que me ponga una bufanda. Y vosotros os preguntaréis por qué. No es el Día Internacional del Teatro, aunque hoy sí vamos a hacer una pequeña performance. Esto es un homenaje a un gallego ilustre, quizá para mí el mejor escritor gallego de todos los tiempos. Injustamente olvidado, y que por cierto, si hoy día escribiera las sonatas, creo que el mito lo trituraría en cuestión de segundos. Pero aquí tenemos a don Ramón María de Valle Inclán, su maravilloso librito de la pipa de Kif, que no sé cuántos de vosotros habéis leído, poesía modernista, pero merece la pena empezar diciendo aquello de verdes venenos, hierbas letales, de paraísos artificiales. A todos vence la marihuana que da la ciencia del Ramayana. Oh marihuana verde neumónica, cannabis índica, es babilónica. Abres el sésamo de la alegría, cáñamo verde Kif de Turquía. Así empieza uno de sus poemas relacionados con la marihuana, pero no penséis que todo el poemario es igual. Valle era un transgresor y
y hasta en sus libros aplica que la realidad, digamos, el esperpento es la realidad reflejada en un espejo. Yo voy a intentar utilizar este pequeño poemario de la pipa de Kiev para pasear por todas las contradicciones que existen dentro de lo que es el mundo del cannabis e intentar convenceros de algo que deberíamos empezar a pensar, es lo estúpidos que somos. Bueno, no sé cuántos conocéis a Carlo Maria Cipolla, es un famoso economista. Este ensayo, que está dentro de un libro que se llama Allegro ma non troppo, que es el ensayo sobre la estupidez humana, lo que nos dice es la definición de estúpido. Quien quiera que se reconozca. Yo, desde luego, reconozco públicamente que muchas veces me convierto en uno de esos individuos de la línea roja que es capaz de hacer daño a los demás y hacerse daño a sí mismo. El gran problema de los estúpidos es que están infraestimados siempre y que a igualdad de capacidad de hacer daño es mucho peor un estúpido que un malo. ¿De acuerdo? Y estamos rodeados de estúpidos. Lo malo es que además los estúpidos arrastran a todos los demás. Y cuando digo estúpidos es porque muchas veces, cuando vayamos a hablar de algo tan, diríamos, tan claro desde fuera del mundo como es en el que estamos, como es el problema del cannabis, a veces uno piensa, ¿cómo es posible que tengamos tanta ceguera? Y el primero que la tiene soy yo, o sea, yo lo reconozco, porque yo voy a estar en uno de esos lados, de esos cuadrantes, que van a hacer que me aleje de la realidad. Y bueno, pues lo primero, y hablando claro, es que me han pedido que hable del lado oscuro de algo en el que, diríamos, vamos a encontrar ángeles y demonios, pero en el que nadie quiere hablar de la realidad, de la verdad. La verdad es muy simple. En primer lugar, siempre en esta, que hablemos de la droga, o, si queréis, de la planta, el mito va a vencer a la realidad. Por tanto, si estamos en un terreno mítico, literario, pues hablemos en plan literario. Inventémonos paraísos artificiales y lo que queráis, pero no hablemos de la realidad. Entonces, posiblemente nunca nos pondremos de acuerdo, pero todos disfrutaremos de la interacción. Realmente, el gran problema que tenemos del cannabis es que, como planta, con una serie de productos psicoactivos internos, la única verdad que podríamos decir es que a lo largo del tiempo y de todas las culturas la utilizamos porque nos gusta pasarlo bien. Y se acabó. No existe el cannabis medicinal. Cannabis medicinal o terapéutico, o sea, curar o sanar, no lo hace el cannabis. Se ponga quien se ponga por delante. Pero eso sí, tampoco podemos negarlo, que a lo largo de milenios el cannabis se ha convertido en una planta humanizada porque nos gusta pasarlo bien con ella, como con el alcohol. Ahora veremos las razones del problema que tenemos con el cannabis y yo quiero que veamos desde una normalidad por qué, si solamente nos focalizásemos en el problema de qué debemos hacer con una planta psicoactiva capaz de alterar nuestros estados de conciencia para disfrutar, que tiene unas líneas rojas de toxicidad, unas líneas rojas de consumo a ciertas edades de vulnerabilidad, nos hemos empeñado en disfrazarlo de lo que no es. Bueno, pues evidentemente estamos llenos de falsas creencias, el mito lo ha podido con todo y los intereses económicos, como hemos visto en alguna de las presentaciones, pues evidentemente sí. Para poneros algunos ejemplos, es decir, Valle, esa oda al cannabis, al kif de Turquía, es un heredero de la tradición del siglo XIX y de tantas otras que podremos remontarnos hasta los primeros textos escritos chinos hablando del cannabis, en los cuales, pues fijaros, es decir, no sé qué pensaréis vosotros con la epidemia de opiáceos de Estados Unidos, pero cuando alguien dice que de todas las drogas, las más eficientes en crear lo que se llama la idea artificial, es decir, la creación literaria o artística basada en una idea conceptual estimulada por la imaginación, las más energéticas, las más convenientes y las más accesibles son el cannabis y el opio. ¿Ha cambiado algo desde que Charles Baudelaire hizo esto? Nada. Y tampoco ha cambiado el hecho de que allí donde está el cannabis hay felicidad, está el cielo, en una cucharada, todo es intoxicación, todo es alegría, todo es infantilismo, lo puedes tragar sin miedo, no mata y evidentemente no te hace daño en ninguno de tus órganos. Bueno, esto es lo que decía Baudelaire, claro, pero cuando el mito ya se alimenta, cuando un poeta hace ciencia, un psicoanalista inventa, trata la adicción a opio con cocaína, y un registrador de la propiedad levanta la copa y dice que viva el vino y se carga su propia ley sobre el alcohol,
pues lo que tenemos es un mundo mítico en el que todo vale, menos la realidad. Claro, cuando ese mítico mundo tiene un extremo, pues inmediatamente aparece el otro. Y claro, uno lee la literatura del siglo XX, descubre la novela negra, tira del hilo, descubre a William Iris, descubre después que detrás de William Iris estaba un señor terrible llamado Harry Anslinger, que hizo todas las leyes posibles para demonizar al cannabis y convertirlo en la gran estrella mítica. Y claro, pues desde libros como El Moloch de la marihuana o el propio William Iris fue el escritor de una pequeñita novela que es la base de esta película, llamada Marihuana. En casi muchos de sus libros aparecen esos hombres con los ojos inyectados en rojo, que son asesinos terribles, que se ríen, diríamos, con esa risa propia del diablo mientras ven sufrir los estertores de las personas que han asesinado. Claro, que en aquella época, como afortunadamente para los literatos no había ningún tipo de censura, pues se permitían decir que la marihuana llevaba a la perdición. Por supuesto, a los hombres no. A los hombres les hacía asesinos. Pero eso dentro de lo que cabe en una película era atractiva. Pero ojo, en los anuncios públicos, cuidado que la mujer va, diríamos, a convertirse en una perdida, está entroncada y enraizada en la lujuria, en la tristeza, en el abandono, que sufrirá orgías o participará en orgías extrañas, en fiestas salvajes y en pasiones desatadas. Bueno, claro, la mujer de los años 20, como para que le cuenten historias en los años 20, ¿no? Pero, en fin, no ha cambiado nada, es que estamos exactamente igual. Y todo esto es mito, todo esto es mito, porque el mito siempre gana. Yo voy a poner una historia mía, personal. Yo voy a ir contando historias mías porque creo que, como yo soy un estúpido profesional, pues he estado a veces en el lado del mito y a veces el mito de los buenos y en el mito de los malos. Pero la realidad, con el paso de los años, pues se ha ido imponiendo en mi cerebro y creo que afortunadamente pues mis raíces de la estupidez se van quedando cada vez, se nutren menos de ella, ¿no? Nosotros publicamos en la revista Science en el año 97 la primera demostración de que había un síndrome de abstinencia a cannabinoides, era farmacológico, utilizábamos lo que hoy se llama cannabinoides sintéticos y nos cayó la de Dios. ¿Os podéis imaginar las centenares de cartas que llegaron al NIH, las cartas en los periódicos? La propia Science escribió una carta en la que venía un señor trabajador del NIDA que decía, en la vida, bueno, con algún que otro expresión grotesca, en la vida jamás ni un animal ni un humano se va a meter un cannabinoide sintético. Pero ustedes, ¿qué se creen? Se han cargado la investigación del cannabis medicinal, bla, 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 bla. Claro, ese mismo junio en el que publicamos esto, se publica esto. Supongo que de este artículo vosotros no recordáis nada, pero que a todo el mundo le suena a Jack Herer o Antonio Escotado o Ed Rosenthal, ¿no? Y ahí tenéis ese número en el que a mí se me llamaba el apóstol de la ilegalización. A mí y a mi grupo. O sea que, volviendo a mi amada Galicia, pues a mí ya me pusieron con una espada al lado de Santiago a cortar cabezas de hashisín, que por cierto, los hashisín no vienen de hashís, vienen de Hassan ibn Sabah, o sea, los seguidores de Hassan, que era un asesino profesional, el viejo de la montaña, pero el mito incluso le arrebató al pobre Hassan la etimología de asesino, que no tiene nada que ver con el hashís. Bueno, pues esa es la realidad, el mito siempre gana. Entonces, no nos pongamos melancólicos, aunque Valle-Inclán, que era muy listo, ya sabía él para qué quería, diríamos, su pipa de kif. Al fin y al cabo, voluta de humo, vágula, cimera, tú eres en mi frente la última ilusión de aquella celeste azul primavera que movió la rosa de mi corazón. Esto lo podía haber firmado Rubén Darío. Esto es modernismo puro, pero la tristeza y la melancolía la envolvemos en volutas de humo y se nos olvida. Entonces pasamos a hacer ciencia. Pero claro, cuando hacemos ciencia, uno lo primero que tiene que pensar es, ¿de dónde viene este puñetero mito? ¿Hay alguien que se haya atrevido a decir en algún momento que no existe el cannabis medicinal, que eso es una basura? Pues sí, ese concepto es una basura y está en la materia médica de Dioscórides. Y aquí tenemos simplemente los comentarios de Andrés Laguna, el médico de Carlos V, que dice cosas divertidísimas. Me voy a permitir solamente señalar estas, porque lo que dice aquí, que se digiere difícilmente, da pesadumbre al estómago, emborracha, da dolor de cabeza y conviértese en malos humores. Eso ya sabemos que el cannabis, si te pasas, pues como el alcohol lo hace. Pero lo que es muy divertido es que da dos utilidades para el cannabis.
Dice, es de notar que aunque la simiente del cáñamo agota y confunde la esperma, todavía las gallinas que se mantienen de ella ponen muchos y muy excelentes huevos. Pues a las gallinas criadas en libertad, pues yo propongo que les den cannabis y a lo mejor pues tendremos huevos de mayor calidad. ¿De acuerdo? La otra cuestión es ahuyentar a las lombrices, pero ahuyentar a las lombrices tiene un problema. Y es que ya están en decadencia como especie y como se acaben las lombrices, se acabó el cultivo. Entonces yo preferiría que no echasen el cannabis en la huerta y que se lo dieran de comer a las gallinas porque es una cuestión de huevos. Porque yo entré en el cannabis por eso. Entré en el cannabis por eso, por los huevos. Porque me ofrecieron hacer, en cuanto entré a hacer el programa de tesis doctoral, una estancia en el laboratorio de Andrei Barke, en la Universidad del Sur de Illinois, que acababa de publicar en los años 70 y 80 la demostración de que el THC inhibía la testosterona. Luego la buena tenía razón. O sea, confunde a la esperma, porque claro, si no tienes testosterona, es muy posible que los espermatozoides no salgan con dos cabezas, media cola y que no funcionen muy bien. Bien, pues esa es la realidad. Y la pregunta que yo me hice, bueno, pues si hay, diríamos, esos efectos, y luego dice que se consume en fiestas, que eso ya lo decía Heródoto, que la gente lo busca, que es evidente que lo único que importa a la gente de todas las culturas, de todos los tiempos, es pasárselo bien, ¿qué es lo que hay debajo? Y fue a lo que yo he dedicado en mi vida. Y luego, posteriormente, pues me metí en el campo de la estupidez y estaba buscando 30 años medicamentos cannabinoides sin encontrar ninguno. No quiere decir que a lo mejor resulta que sí que se haga. Pero cuando ya hablamos de la planta, 400 compuestos, 100 y pico cannabinoides, mire, eso no es más que un festival de verduras, y si lo quieres te lo tomas, pero que no vengan con historias de tanta porcentaje de 1, 2 o 3 compuestos, cuando un preparado de una planta ahí tiene absolutamente de todo. Y si vamos a una fórmula de 2 o 3 compuestos, eso es un preparado médico y se regula por la Ley General de Medicamento. Por tanto, ya no hablamos del cannabis, hablamos de cannabinoides medicinales, pero no de cannabis medicinal. Eso lo quiero dejar meridianamente claro. Bien, ¿por qué nos importa el cannabis? Pues es que es sorprendente, es que lleva con nosotros 10.000 años. Y vamos, no sé si visteis hace poco, no sé si fue en Hatal-Yuyuk, en alguno de estos yacimientos neolíticos de Turquía, en la que ya se demuestra que se estaba fumando cannabis. Hay semillas, hay incluso instrumentos para fumar. Por tanto, bueno, 10.000 años de historia quiere decir que los humanos, que podemos ser estúpidos, pero cuando nos adherimos a algo es que hay algo detrás de verdad. Y eso que hay detrás de verdad es que nos lo pasamos bien con el cannabis. Entonces vamos a limitar cuál es lo bueno, si lo hay, y lo malo, si lo hay. El problema es que como se tardó tantísimo tiempo en identificar los productos activos del cannabis, lo que vino después fue una auténtica explosión de química médica que creó otro problema, porque a partir de la identificación de los cannabinoides, que son los productos activos de la marihuana, surgieron los cannabinoides sintéticos, mortales y en crecimiento. Esto ya es otra historia, que nada que ver con el cannabis. Pero eso ya añade al escenario un nuevo personaje. Entonces, bueno, pues la realidad es que la demanda asistencial en nuestro país por cannabis ha aumentado. Esto es lo que pasa en Andalucía con el cannabis, mientras que en cocaína más o menos es estable, lo mismo que alcohol, pero en cannabis claramente ha aumentado. Y el problema es que el cannabis, como sus principios activos cumplen todo lo que correspondería a las distintas teorías de la adicción que atribuyen a un conjunto muy restringido de moléculas unas propiedades que acaban haciéndole perder el control al individuo sobre su uso, podemos decir que es una droga de abuso. Pero claro, si yo estoy de acuerdo, si es que el gran asesino de nuestro tiempo no es el verde de la marihuana, es el vino, entre comillas, que mata a 3 millones de personas y los destilados derivados de él. A ver, armas de destrucción masiva, el alcohol. Dejémonos de tonterías, ¿vale? El problema, hagamos del cannabis lo mismo que el alcohol, pues bueno, si no hemos aprendido nada del alcohol, pues salvo a mirar de lado a los 3 millones de muertos, hagamos lo mismo con el cannabis, pero seamos conscientes que estamos haciendo eso. Pero por favor, no me lo vistan de lagarterana, no me intenten tratar a ninguna enfermedad con una planta, porque no hay ninguna enfermedad que se trate con una planta. Es decir, hasta los propios y mejores médicos que explotaron el conocimiento de los persas a través, por ejemplo, de todo el califato de Córdoba, si cogemos desde los textos de Maimónides al propio Ibn Sina, Avicena, y te hablan de la morfina tiene unas propiedades que se han mantenido constantes a lo largo de toda la historia de la medicina. Y hoy por hoy usamos la morfina para el dolor, los vómitos, los cólicos, la vasodilatación, la hidropesía, o sea, la insuficiencia cardíaca congestiva, y nada más.
pero tiene una identidad tan notable que no hay ningún hospital que no tenga morfina. ¿Conocen ustedes algún hospital que no pueda vivir sin cannabis? Vamos ya, hombre, seamos serios. Pues eso es lo que hay que entender, que tendremos que decirle a la sociedad que esto que estamos aquí teniendo es una estructura, es un conjunto de estructuras químicas en una planta que cumplen, diríamos, todas las teorías relacionadas con la explicación biológica de la adicción, que sirven para que la gente se lo pase bien, y el debate se tiene que focalizar en eso. ¿Qué hacemos con las sustancias con mayor o menor toxicidad que utilizamos para pasárnoslo bien? Y ya está. Y quitemos todas las demás vestiduras. Y ahora hablemos de ciencia seria. ¿Qué es lo que hace que el cannabis pueda convertirse en una droga y cuáles son las líneas rojas que no habría que cruzar? Bien, teoría química de la adicción. Solo unas pocas moléculas son capaces de generar un comportamiento adictivo. Esto, diríamos, se basa en la existencia de dianas específicas y podemos reproducir ese comportamiento en un animal, y a lo largo de la historia hemos aprendido a sacarlas de las plantas y a convertirlas luego posteriormente en nuevas entidades químicas. Hombre, lo sorprendente es que el THC se identificó en 1964, pero si ustedes piensan que la cocaína, que es de 1862, se convertirá en un análogo, que es la mefedrona, en 1929, es decir, 80 años después, y casi 140 años después, reaparece como droga de abuso, la realidad que tenemos es que con el cannabis íbamos muy atrasados. Es que en el 64 aparece el THC y el primer cannabinoide sintético que aparece como Spice, que es el HU210, es del año 94. Y en el 94 se sintetiza, en el 2006 está en el mercado negro. Es un proceso muy acelerado, muy diferente al resto de las drogas. Claro, los cannabinoides son estructuras químicas, como todas las drogas de abuso, que tienen unas propiedades farmacológicas de unión a unos receptores que ya empezamos a tener sorpresas. ¿Cómo no va a estar adherido a la especie humana si es el receptor más abundante en el cerebro capaz de acoplarse a segundos mensajeros? Hombre, algo hará. Pero de todo esto que hay aquí, nada es medicinal. Todo se hace para pasárnoslo bien. Olvidémonos de otra historia, ¿por qué no? Es decir, no hay ensayos clínicos reglados, de un producto puro como el THC que sea mejor que el mejor medicamento que esté en el mercado. Y lo que se ha autorizado es porque es indicación huérfana, porque no hay un medicamento que sea efectivo. Pero no puede compararse la capacidad antiemética del THC con los antieméticos que existen en el mercado. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Pero nadie puede sustituir al cannabis a la hora de relajarte, pasártelo bien e ir al rollo de diversión suave, no a la fiesta arriba. Hoy toca diríamos, un rollito más relajado, ¿vale? Bueno, claro, si además vemos lo que hay detrás, antes en la presentación estábamos haciendo cálculos, si consideramos que en España la estimación es de 350 toneladas de THC puro en base a aguas residuales, a uno le entran escalofríos, porque estamos hablando de un negocio de 35.000 millones de euros. Creo que eso no es real, pero aunque lo dividiéramos por 10, 3.500 millones de euros de negocio solo en España, si eso no despierta, digamos, algo mucho más fuerte que la lujuria y que la codicia juntos, ya me diréis qué es. Porque la realidad es esta. Ahora tenemos productos muy potentes, una potencia de THC entre el 15 y el 22. Cuando en los años 60 y la cultura tradicional a la que hemos vivido siempre no pasaba del 6% de THC, han desaparecido el CBD y el CBN de muchas de estas preparaciones, e incluso para disfrazar diríamos, el mercado, nos venden la historia de que la gente va a lanzarse más a fumar cannabidiol. De verdad, me trago mis palabras y me como el programa de dentro de 2 años delante de ustedes si alguien me demuestra que un preparado de una planta con CBD va a generar un mercado más potente que el THC del 20%. Me lo como delante de ustedes, aunque me muera de indigestión. Y si lo quieren aderezar con aceite de cannabis, tendrá un espectáculo más florido todavía. Vamos a ser sinceros, eso es lo que hay. Igual que lo que hay es que cuando se ha experimentado con drogas, con nuevas sustancias psicoactivas, y si vemos estos colorcitos en verde, realmente el 1,6 toneladas de nuevas sustancias psicoactivas que son cannabinoides sintéticos, lo que indica es que hay interés, hay mercado, aunque el problema está en que las propiedades de la planta no han podido ser todavía batidas por los cannabinoides sintéticos que se han introducido. ¿Por qué? Pues porque son agonistas puros, y ya nos explicó el doctor Rafael Maldonado y también nos han explicado otros ponentes que esa potencia en el receptor es tóxica. Y ahora veremos por qué es tóxica.
Fíjense ustedes simplemente lo que la química médica ha hecho. Esto no son más que estructuras base, lo que llamamos en inglés scaffolds, de diferentes tipos de cannabinoides. Pues eso, de naftoilindoles, dibenzopiranos, como es el THC. Y he señalado estos dos porque estos compuestos, la bepinaca, el fubinaca, la depepinaca, etcétera, todos estos compuestos son subnanomolares, tienen una potencia con respecto al THC en torno a 300, 400 veces más potentes, algunas 1000 veces más potentes. ¿Vale? Y estos compuestos que son agonistas puros son letales. Yo estoy en el observatorio y he tenido que sufrir, por así decirlo, el ver cómo después de años exigiendo que alguien tomase medidas al respecto, han tenido que venir algunos países a exigir que estos compuestos se controlasen porque eran letales. En Málaga apareció este compuesto, me parece que es el de abajo del todo, el Fuminaca, apareció en 3 kilos abandonados en el aeropuerto de Málaga. La dosis letal son 5 miligramos. Calculen el número de malagueños que se hubieran ido al otro barrio si eso se extiende. Hombre, si alguien se abandona 3 kilos es porque algo más se ha llevado, eso seguro. Y habrá que ver en boca de quién habrá acabado. Y no es problema de los ingleses. Por mucho que me caigan mal por el Brexit, os puedo decir que no son los únicos que mojan el cigarrillo en cannabinoides sintéticos. Que los podamos detectar es otra cosa. Que los queramos detectar es otra cosa también. Eso también habría que mirarlo. Pues bien, un ejemplo de lo que pasó fue la famosa epidemia de la droga zombie, producido por estos compuestos, que apareció en Nueva York, fue motivo incluso de portada del New England Journal of Medicine, y aparecían pues individuos con una sintomatología que era la que yo había visto en el año 97 en mis ratas cuando les inyectaba el HIV-210, se quedaban cataplégicas, chillando con un estrés terrible, que si además entraban en abstinencia tenían convulsiones y lo más parecido a un delirio. Mis ratas se ponían a hacer una serie de comportamientos como son el comportamiento de lucha, que es muy característico en la rata, o sea, erguirse sobre las patas traseras, lanzar las extremidades delanteras y empezar a pegar mordiscos al aire como si tuvieran un enemigo delante. Eso era una alucinación directa. Yo lo he visto y están las grabaciones hechas y se publicó en Science. Tuvimos que esperar 10 años para que la gente se creyese eso. Bueno, pues fijaros las características. 33 pacientes, 18 en urgencias, con un Glasgow de 13 de 15, inhalación de productos contenidos en bolsas de té y herbasas. Encima era básicamente por ingestión, la mayor parte de ellos por vía oral, con una depresión profunda del sistema nervioso, con un perfil igual que de los cannabinoides sintéticos en animales y, por tanto, con una elevada mortalidad. Unos 50 y tantos muertos los que ha habido en la Unión Europea o más, producidos por estos cannabinoides sintéticos detectados y que han motivado el control de estos productos. Y nos crucificaron en el 97. Yo insisto, cuando sacamos esto, nos pusieron de todos los colores. De todos los colores. Ya digo, yo tengo un lado en el pórtico de la gloria, al lado del apóstol. Cuando me muera quiero que me pongan allí, porque al fin y al cabo pues soy otro apóstol gallego. Los Fonseca, en algún momento se dedicaron a crear universidades por España, en la raya de Portugal, y creo que de ahí vienen, diríamos, mis genes. Pero a mí nadie me va a quitar el hecho de que cuando nosotros hicimos este experimento, que ahora os contaré, lo que descubrimos es que el cannabis, o sea, el sistema cannabinoide, cuando es estimulado, no se diferencia en nada en sus consecuencias, en términos de lo que llamamos pérdida de control y sus derivadas afectivas de lo que hace el alcohol o de lo que hacen los opiáceos. Y eso para mí fue fundamental, porque a mí me llevó al hecho claro de identificar que el cannabis como tal no se diferenciaba de las demás drogas, no se le debería dar ningún tratamiento diferente y no deberíamos estar haciendo divisiones artificiales entre paraísos legales líquidos y paraísos artificiales, diríamos, basados en el humo. Claro, esta imagen, cuando la veis por primera vez, te asombra. Es decir, que todas las neuronas corticales, todos los ganglios basales, el hipocampo, toda la corteza del cerebelo, tenga esta cantidad de receptores y que afortunadamente para los usuarios apenas haya en el tronco del encéfalo, ahí es donde están los receptores para opioides, eso llevaba a que estos productos no fueran mortales. Hombre, eso ha sido una enorme ventaja para el cannabis. Si el cannabis hubiera tenido en el centro respiratorio los mismos receptores que el MU, yo creo que nunca estaríamos aquí hablando de eso. Estaríamos hablando a lo mejor pues, de legalizar o ilegalizar algún vino particular. Bien, lo importante es que este sistema está ahí porque cumple una función biológica fundamental que además hemos podido comprobar que sobre ella convergen la mayor parte de las drogas de abuso. Y se debe a estos compuestos, como pueden ser
en el caso de la anandamida, también en el caso del 2-araquidonilglicerol, que son lípidos y que su función fundamental es regular la bioenergética celular, la plasticidad, la diferenciación y básicamente, de alguna manera, controlar la vitalidad y la longevidad de las células. Y que en el caso de la comunicación, ahora veremos, son esenciales para establecer qué circuitos y cómo quedan permanentemente activados o son borrados. Por tanto, en el campo de la comunicación intracelular son realmente muy importantes. Y además, como están en tantísimos tipos de células, esto, si simplemente se ve desde fuera y eres un especialista en química médica, dices, aquí yo no puedo sacar ningún medicamento. ¿Cómo voy a sacar un medicamento que me está tocando, los testículos? Me está tocando el hígado, me está tocando el páncreas, eso en la periferia. El sistema inmunológico, me está tocando estructuras cerebrales tan importantes como puedan ser la corteza prefrontal, el tálamo o el hipocampo. Siendo lípidos, que cruzan todas las barreras, ese medicamento no va a funcionar. Y de hecho es lo que ha pasado. Cuando se intentó un medicamento, los efectos centrales derivados para el tratamiento de la obesidad del antagonista cannabinoide, ni siquiera el agonista, lo llevaron directamente al matadero. Y, no sé, 300.000 pacientes en ensayos clínicos del Rimonabant y no sé cuántos miles de millones invertidos por Sanofi tirados por la ventana. Pero eso significa no pensar. Porque cuando tú ves esto que hay aquí, solamente en el cerebro dices, no hay especificidad. No puede haber especificidad. Y eso es algo que es fundamental para entenderlo. Eso sí, el hecho de que los cannabinoides puedan sustentar un comportamiento de búsqueda y diríamos, de consumo por las derivadas afectivas positivas, pues tiene su interés. Claro que tiene su interés. El problema es cuál es el límite de su utilización, si hay alguna línea roja que lo prohíba, en el sentido que no podemos pasarnos de este tipo de producto, de esta potencia o de este momento de consumo por las consecuencias que pueda dar. Básicamente lo que tenemos que entender es que el sistema cannabinoide en el cerebro, en otros sitios funciona de otra manera y también lo veremos, es un transmisor retrógrado. Lo que hace es, en teoría de la comunicación, controlar el diálogo entre dos células. Yo me comunico con alguno de ustedes y ustedes me mandan un endocannabinoide para que me calle. ¿De acuerdo? Pues esa es lo que ocurre. Un transmisor, un receptor postsináptico, un precursor lipídico que se activa cuando es estimulado este transmisor y un mensaje retrógrado para callar la presinapsis. Pura teoría de la comunicación. Emisor, canal, receptor, y el receptor se convierte en emisor, canal, receptor. Y tenemos al cannabinoide como un medio de comunicación. Nada más, para cerrar. Claro, esto es fundamental porque sirve para regular el peso sináptico, entre otras cosas la memoria, o dicho de otra manera, facilitar el aprendizaje, pero el aprendizaje en cualquier lugar donde haya cannabinoides puede ser tanto motor como afectivo. ¿Entendido? Bien, el ejemplo es esto, o sea, si yo, imaginaos que esto es una célula que está trabajando, entre comillas, dando pequeñas señales, cada pico es una señal. Y ahora aquí le doy un estímulo tetánico, es decir, se pone a gritar. Es decir, esta neurona se pone a gritar a esta. Esta neurona se pone a gritar a esta. Y esta va a sintetizar un cannabinoide que va a actuar en todos estos receptores y la va a mandar callar. Esto se llama la inhibición producida por despolarización. Es decir, la neurona postsináptica ha callado a la presináptica diciendo mensaje recibido. Y esto es la base del aprendizaje asociativo. Para eso sirve y por eso es tan esencial este receptor. Yo me plantearía mucho tocarlo porque sirve para ajustar todas las funciones de comunicación a largo plazo. Hombre, si queremos ser maoístas y hacer una buena revolución cultural del cerebro, le metemos un buen cannabinoide sintético, lo borramos y es equivalente a un electrochoque. Bueno, aunque a lo mejor lo que conseguimos es que el individuo la palme por la culpa cardíaca, ahora veremos por qué. Bien, ¿y por qué digo esto? Pues porque resulta que el grupo de Giovanni Marsicano descubrió que en la mitocondria está el receptor para cannabinoides. Estos puntitos en las mitocondrias significa que no solo están las neuronas, están las factorías energéticas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se estimula? Que produce una reducción de hasta un 50% de la respiración celular. Es decir, que el sistema cannabinoide sirve para regular la comunicación, pero sirve para frenar la energética. De ahí viene la hipotermia. Uno consume cannabinoides, if you get stoned, es porque te has quedado sin energía. Y te quedas helado, colgado, o como queréis decirlo en el idioma que queráis. ¿Vale?
Y esto lo hace, diríamos, de tal manera que esta es la base, sabemos hoy día, de la aparición de esa inhibición presináptica. Es decir, la neurona presináptica se calla porque se queda sin fuelle. O sea, le han metido tal chute inhibitorio que se ha quedado parada. Pero claro, cuando esto ocurre en las mitocondrias del músculo estriado o del corazón, y tenemos esta inhibición respiratoria, que esto lo hace el THC, si quitamos el receptor de THC no hace nada, pero esto es lo que hace el THC, bajar básicamente un 20, un 30% la capacidad respiratoria de las mitocondrias. Ahora entenderemos que los cannabinoides sintéticos sean letales, pero también entenderemos que existe un riesgo cierto de que un cannabis al 30%, pues si eres un cardiópata, yo me lo pensaría. Y si eres un fumador ya experimentado también, porque evidentemente con esto tenemos un papelón para que, si le sumamos a la taquicardia producida por la liberación de noradrenalina, tengamos un problema cardiovascular. Yo no he hablado de ello, han hablado mis compañeros previamente, pero esa es la realidad. Claro, esto es un lado oscuro, pero de esto no se quiere hablar, chico. Normal, si te metes 1 miligramo de THC en un cigarrillo, perfecto, pero si lo que estamos diciendo es que los españoles nos metemos 350 toneladas, de 1 miligramo, 350 toneladas dividido por 35 millones, hacer el cálculo. Yo me plantearía mucho, de verdad, ver cómo está la salud cardiovascular en un estudio longitudinal y además haciendo un buen análisis de consumo de energía y producción de ATP en los consumidores crónicos, sobre todo si son de alta potencia. Bueno, ya veremos, quizá dentro de unos años esas cohortes estarán hechos y nos llevaremos las manos a la cabeza, o sencillamente hay mecanismos compensatorios que lo limiten. Pero con esto, yo de entrada tendría muy claro que no puedo jugar con la potencia, ni puedo jugar, por tanto, con dejar en el mercado libre de acceso a cualquiera un producto que puede parar las mitocondrias. Lo dejo ahí. Bien, por tanto, vamos a ver, en base a estas acciones celulares, ¿qué es lo que hace la adicción? Pues activa las neuronas de dopamina, es decir, provocará una señal de refuerzo positivo, regulará la plasticidad sináptica GABAérgica de los circuitos del refuerzo. Esos circuitos del refuerzo y los dopaminérgicos están implicados también en multitud de enfermedades psiquiátricas, es decir, desde la esquizofrenia a la depresión, al trastorno obsesivo. Modulan los circuitos glutamatérgicos corticofugales e hipocampales, básicamente los que sustentan la memoria, participan en todas las fases de la adicción y, por tanto, manipulando el sistema cannabinoide se pudo demostrar que manipulamos el consumo de cualquier droga. Yo no soy de los que creo en esa teoría de la escalada, que uno empieza en cannabis y acaba inyectándose carfentanilo y palmándola. No es eso. Pero sí es cierto que la asociación de cannabis con ciertas drogas, como son los opiáceos, tiene una base biológica común. Y eso es lo importante, porque si hay que intervenir sobre lo que es la base científica y no crearnos teorías míticas pues para decir, niño, no fumes marihuana que acabarás siendo un asesino consumidor de opio. O serás una mujer perdida y lujuriosa que saldrás en todas las portadas de las revistas y te señalan con el dedo. Eso es lo que se decía en los años 20. Pero seamos un poco más sensatos, ¿de acuerdo? Pero este discurso, lo que quiero que quede claro es que si vamos a hablar de pasárnoslo bien, entendamos cuáles son los riesgos de pasárnoslo bien. Te puede gustar conducir una moto, pero yo no te diría que es una buena idea cogerte una moto a 300 kilómetros por hora por una carretera comarcal gallega. Con la cantidad de bardas de granito que hay, lo que van a encontrar de ti, vamos, va a ser trocitos. No es una buena idea, pero tampoco es una buena idea dejar esto de lado porque sencillamente el cannabis no mate. Eso es una enorme fortuna que el cannabis planta no mate. Es una enorme fortuna porque son agonistas parciales y el cannabidiol, el cannabinol, la tetraidrocannabivarina son antagonistas y nos protegen, por así decirlo. Bueno, pues estos son algunos de los artículos que en su día se publicaron, es decir, que los efectos adictivos de los opiáceos, por ejemplo, y de los cannabinoides dependen del receptor CB1. Quitas el receptor CB1 y los animales no se autoadministran, por ejemplo, ni heroína ni cannabinoides. O que cuando das cannabinoides se desensibilizan esos receptores. Es decir, yo consumo THC y mi sistema cannabinoide empieza a quitar receptores. Eso tiene que cambiar de alguna manera la funcionalidad cerebral. O cuando yo doy ¿cómo se llama esto? THC, puedo conseguir un pico de dopamina como cuando doy heroína. Y lo curioso es que esto se antagoniza con la naloxona, lo mismo que esto. Es decir, que
el sistema opioide y el sistema cannabinoide trabajan en las mismas neuronas que regulan la actividad dopaminérgica y por tanto producen la señal de refuerzo positivo. O que los monos, no estamos hablando de roedores, macaca mulata, se autoadministra THC, se lo quitas o le pones un antagonista y deja de administrárselo, ¿de acuerdo? Por tanto, y la autoadministración de cocaína no se bloquea en este caso con el antagonista cannabinoide, porque hemos dicho que son alcohol y opiáceos los que son más parecidos o comparten más mecanismos con el THC. Esto es otro ejemplo de administración de THC, quitar el THC de la jeringa y poner solamente una solución salina y el animal lo reconoce inmediatamente y deja de presionar. Y luego posteriormente vuelve a presionarle cuando le volvemos a colocar THC. Bien, lo que nosotros aportamos fue demostrar que anatómicamente el sistema cannabinoide, cuando se activaba las mismas rutas que regulan los afectos y que provocan toda la parte afectiva de los síndromes de abstinencia que habíamos visto en alcohol y en heroína. ¿Por qué? Pues porque según la teoría de la desregulación homeostática del hedonismo, que es la que George Cuff y Michel Lemoine pusieron precisamente en el año 97 sobre la mesa, la exposición repetida a una droga de abuso, lo primero que hace es aumentar el refuerzo positivo, es decir, un comportamiento de búsqueda y consumo. Pero luego aparecen mecanismos contrarreguladores que empiezan a hacer que el refuerzo positivo desaparezca y empieza a aparecer un refuerzo negativo, que es lo que se opone, y mientras éste se habitúa, éste se sensibiliza. Y al final, un individuo necesita la droga, pero no la disfruta. Hablamos solamente de los adictos, no de los usuarios lúdicos. Es decir, de un séptimo o una novena parte de los consumidores. Claro, estos son los que nosotros llamamos adictos y son los que nos pueden preocupar, pero el consumidor lúdico tiene sus otros problemas que ya hemos visto, por ejemplo, en conducción o en otro tipo de actividades que puedan estar siendo afectadas. Y esto se debe, por tanto, a que en términos de afecto, la respuesta normal es que tú tengas un pico afectivo y luego una contrarrespuesta negativa. Todos nos los pasamos muy bien en el escenario, luego bajamos y nos entra una desazón y digo, oye, ¿qué quiero otra vez subir aquí? Quiero otra vez ser el popular del grupo. O quiero otra vez que me toque la lotería. Porque a mí lo que me gusta es que me toque, no que luego gastarme dinero, sino que me toque. ¿De acuerdo? Pero si no me toca la lotería me siento mal. Entonces estoy nervioso y quiero comprar más y más billetes. Bueno, no es ninguna cosa que no hayamos descubierto hace siglos, ¿no?, en el comportamiento humano. Lo que no sabíamos es que el pico afectivo se habitúa y se va hundiendo y el pico afectivo negativo se va profundizando y cada vez es más potente. Y al final, el afecto basal de un individuo cada vez es más bajo. Y necesita la droga para estar simplemente afectivamente bien, no para otra cosa. Y eso se debe a los circuitos de la amígdala. Los circuitos de la amígdala, que es una estructura que tienen ustedes que pensarla como un receptor de toda la experiencia sensorial interna y externa en curso, que compara esa experiencia en curso con lo que le está diciendo el sistema de recompensa de nuevo, relevante o importante y las experiencias pasadas. Y decide qué comportamiento tiene que emerger. Y lo curioso de la amígdala es que la amígdala se va a encargar de generar una habituación, entre comillas, de la respuesta homeostática positiva cuando el comportamiento ya está consolidado, y sin embargo va a magnificar la respuesta afectiva negativa porque tiene que garantizarse que ese comportamiento se repita. Y si tú no puedes hacer lo que tienes que hacer para ser tú mismo, y tú mismo eres tú más tus circunstancias, es decir, tú más tu droga, entonces aparece un afecto negativo. Y eso es lo que, entre comillas, postula esta hipótesis. Y eso se demostró, en primer lugar, demostrando que el THC era capaz de hacer lo que hacen todas las drogas de abuso, desactivar su propio receptor. Por tanto, empezamos a desactivar el papel del receptor y además provocar un pico cuando esto ya está producido y hay una desensibilización del sistema cannabinoide. Si provocamos químicamente una abstinencia dando un antagonista, aparece un pico de este transmisor llamado factor liberador de corticotropina que está en la amígdala y que organiza la respuesta de estrés. Y esto lo hacen todas las drogas de abuso. Lo hace el cannabis, lo hace el alcohol, que es el más potente de todos. Es decir, el alcohol multiplica por 12 la cantidad de CRF en la amígdala. Una brutalidad. Estos animales aquí están en preestatus epiléptico.
Lo hace la nicotina, cuando le das mecamilamina a un animal dependiente. Lo hace la cocaína durante su abstinencia y lo hacen los opiáceos. Y eso se asocia a un estado afectivo negativo que contribuye a la búsqueda y deseo y consumo de una droga. ¿De acuerdo? Y eso está directamente relacionado con el tiempo de exposición y con la potencia. Punto. Es decir, pásatelo bien, pero si cruzas cierta raya, dejarás de pasártelo bien. No creo que a ningún usuario se le instruya para eso. Desde luego la industria no quiere ni oír hablar de ello. O sea, que si vendieran, diríamos, vapers con monodosis y un programa automático para que no te pudieras, diríamos, volver a administrar hasta que pasara un tiempo de seguridad, no vendían nada, os lo puedo asegurar. Pero esa es la realidad. Es decir, esto está hecho para regular comportamientos que tienen que ver con la supervivencia del individuo y de la especie. Nada más. Y ya me contarán ustedes qué leches sirve pasárselo bien si no es en un contexto de mejora del individuo y de la especie. Hay quien me dice alimento espiritual. Bueno, el alimento espiritual es un alimento grupal social. Pero yo os puedo asegurar que una tribu de colgados, como venga una tribu de listos que está al lado, se queda sin comida, se queda sin sus mujeres y encima a todos los hombres los decapitan. Eso es lo que se hacía en la antigüedad. No, eso es lo que dice. O sea, tenemos genoma de bárbaros los hombres y sin embargo las mujeres españolas tenéis el genoma de las primitivas habitantes de aquí. Eso quiere decir, eso se publicó hace unos pocos meses, que vino una horda, diríamos, de invasores masculinos y se cargó posiblemente a los felices varones del terruño ibérico que estaban a otra cosa. No creo que estuvieran consumiendo cannabis, pero a lo mejor habían descubierto la cerveza. No sería de extrañar. Pero bueno, y esto lo sabía nuestro querido Valle Inclán. Hierba del hombre de la montaña, el santo oficio te halló en España. Cáñamos verdes son de alumbrados, monjas que vuelan y excomulgados. Son ciencia negra de la caldea, con que embrujada fue Melibea. La cabo a Melibea, podemos decir que poco más o menos la sedujeron, la violaron y la obligaron a morir. ¿De acuerdo? Eso sería la interpretación feminista, permitidme que lo diga. Pero las bajas pasiones hoy ya no pueden tener rango femenino, es una pena, pero esto nos afecta a todos, nos afecta a todos. O sea, el mismo que cantaba a las verdes hierbas letales, pues te dice que, ojo, que son de monjas que vuelan y excomulgados. Vamos, más mayores alucinaciones imposible. Quiere decir, por tanto, no veáis en Valle Inclán a un exaltador, sino a un provocador. ¿Entendido? Y creo que es importante que eso lo tengamos claro, porque al quid de la cuestión, la única línea roja que yo pondría aquí, porque yo liberalmente diría, miren, ustedes aquí ninguno es menor. Todos han pasado su... creo que aquí no hay nadie... ¿Hay alguien de 21 años? Bueno, pues podemos hablar como ya no están, diríamos, como si fuerais todos papás y mamás. Oye, mira, si queréis haced lo que os dé la gana, sois libres. Mientras no, diríamos, hagáis daño a un tercero, meteros lo que os queráis. ¿De acuerdo? Pero por favor, a vuestros hijos no. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. El desarrollo del cerebro es el único momento en el que estamos garantizando la libertad del individuo. Un individuo que queda amputado por culpa de un consumo durante la adolescencia, ese es un individuo que no es libre, es un esclavo. Y el que me diga que el mercado del cannabis no está basado en la juventud, entre los 14 y los 21 años, no tiene ni idea de qué va el asunto. Porque el consumo lúdico, más o menos tranquilo, ese que sabe más o menos cuándo debe consumir, que no cojo el coche y que lo hago en casa con unos amigos, son gente de 30 a 35 años. Es más, los de aquella época tampoco quieren cannabis del 35% ni locos. Vamos, pregúntale a un hippie fumador de 60 años si le apetece tomarse un Jagger al 30%. Hay quien dice, no, es que aprendo a calar lo justo. Vamos, yo creo, sinceramente, dada la farmacocinética del THC, es imposible que uno fume y cale los microgramos justos para que le digan, uy, he llegado al punto que yo quiero. Y no te digo nada si te lo comes. Acabarás siendo una monja voladora y te sacarán en Netflix. Bueno, pues lo importante, es la droga ilegal más utilizada por los jóvenes desde edades tempranas. Juventud, una línea roja. Es un factor relevante de comorbilidad psiquiátrica, especialmente la psicosis, otra línea roja. Las consecuencias sobre los procesos cognitivos que se deterioran son reales, aunque no las queramos ver, pero son reales sui generis. Es decir, perder, como veremos, 5 puntos de IQ, pues no se nota.
Vamos, salvo que tú quisieras ser piloto y no el mozo de maletas que está cargando. No tengo nada contra los mozos de maleta, que conste. Yo soy de familia de mineros, que os voy a contar. Pero lo que te puedo decir es que a lo mejor ese señor que está con toda la dignidad del mundo cargando maletas una vez soñó con ser piloto. Y alguien le amputó sus capacidades cognitivas. 5 puntos de IQ es mucho, es mucho. Y luego, lo que es más importante, al regular el principal sistema que controla la transmisión sináptica, no podemos predecir hoy día lo que un cannabis de alta potencia va a contribuir en el futuro al deterioro cognitivo. No lo podemos predecir, porque no lo tenemos desde hace 5 o 10 años. Y habrá que esperar a los 40 o los 50 años. O sea, este año, el año pasado, se publicó el estudio de la cohorte Whitehall, 31 millones de personas, 31 millones, eso solo se puede hacer pues en sistemas públicos como el francés, o como lo podemos hacer en España, que demostró claramente que el alcohol es causa independiente y contribuidora de todos los tipos de demencia. Me da igual que sea genética, ambiental, infecciosa, vascular, o si queréis de última tecnología, da igual. Si tú consumes alcohol, la capacidad de ese factor de inducir demencia va a sumarse a la del alcohol. Y eso es fundamental. Es decir, nos tenemos que plantear muy claro qué es lo que hacemos con el alcohol si a lo mejor que queremos tener un mundo de descerebrados. Y con franqueza, mañana es día electoral, pero viendo lo que hay en el mundo, en dónde elegir para votar, no sé si estamos ya en ese mundo. Yo no sé qué decir. Pues bien, y esto es un trabajo que hicimos con mi compadre que está aquí, que es simplemente para que entendáis por qué esto ocurre. Pues esto ocurre porque hay una teoría que se llama la teoría de los 2 insultos, que teniendo una vulnerabilidad genética o epigenética, en un momento crítico del desarrollo, sea embrionario o sea postnatal temprano o sea durante la adolescencia, un factor va a poder alterar el desarrollo del sistema nervioso central. Y sobre ese sistema alterado, un segundo daño, da igual que sean drogas, estrés o, si queréis, la selectividad. Fenotipo alterado, enfermedad mental. Y hoy sabemos que los endocannabinoides pueden, diríamos, su producción verse afectada por factores genéticos y epigenéticos, pueden generar un sistema endocannabinoide alterado y el consumo de cannabis puede ir sobre el sistema cannabinoide presente en todos los progenitores neurales, dar al final un desarrollo cerebral alterado por 2 vías y generar enfermedad mental. Claro, el problema es que tanto en las neuronas, estamos acabando ya, tanto en las neuronas en proliferación, los neuroblastos, como las posmitóticas, como las neuronas piramidales, expresan toda la maquinaria endocannabinoide. Y sabemos que, diríamos, hay zonas específicamente sensibles, diríamos, a la producción de estos endocannabinoides, porque aquí se van a producir señales que van a regular la formación de contactos sinápticos. Si este receptor para cannabinoides es fundamental para regular este sistema de comunicación y lo tocamos durante el periodo de maduración cerebral, lo que nos vamos a encontrar es que durante la etapa de proliferación, durante la etapa de adquisición de fenotipo y conectividad y durante la etapa de generación de todas las neuronas inhibitorias frontales GABAérgicas, al final, en todas las etapas, el cannabis va a estar actuando para regular el desarrollo cerebral. Resultado, pues lo que sabemos, es decir, que, antes que nada, y esto, insisto, está conocido desde hace más de 25 años. Este es un trabajo que hice yo con mis directores de tesis y fue la primera vez que se demostró el perfil evolutivo del sistema cannabinoide. Los receptores para cannabinoides, fijaros en una rata de 10 días que está mamando, 20 días hay una subida, 30 días destete, 40 días comienzo de la pubertad, 70 días edad adulta. Fijaros dónde está la máxima expresión de cannabinoides. Y además en algunas áreas con claros dimorfismos sexuales, siendo las hembras con más receptores y posiblemente más sensibles. ¿De acuerdo? Aunque claro, la ciencia es cierto que es machista y no ha estudiado en profundidad a las mujeres. Y hay que reclamarlo. O sea, en alcohol sabemos que hay mucha más vulnerabilidad, en adicción hay que hay más vulnerabilidad, pero es que en desarrollo las hembras siempre han tenido también mayor vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Pues bien, la idea es que si vemos en un estudio de cohortes de fumadores que han empezado antes de los 18 años, les hacemos 3 entrevistas y en las 3 encontramos
que hay consumo activo, estos menores de 18 años en consumo activo en 3 consecutivas, si solo están en 1, en 2 o en 3 veces, van profundizando su deterioro cognitivo. Pero es que su deterioro cognitivo continúa hasta edades muy avanzadas de la vida, es decir, hasta los 38 años, que es cuando se han podido continuar. Y estamos hablando de una pérdida de IQ, fijaros, 110, 97 más o menos. Estamos hablando de una pérdida de IQ de unos 10 puntos máximo, 5 de promedio. Suficiente para que no puedas pilotar tu avión. Yo entiendo, esto no se nota en la sociedad. Tenemos todos un poco más tontos y más felices. Bueno, pues si lo votamos democráticamente, que nos condenamos todos a un mundo feliz y ya habrá algún listo procedente de algún país asiático que se encargue de gobernarnos. Pero los resultados que pueden ocurrir, pues si a esto le sumamos la aparición de esquizofrenia, pues es una sociedad bastante extraña. ¿Qué queréis que os diga? No sé si será mejor esa sociedad o tener monjas volando por todas partes. Al fin y al cabo, Almodóvar ya nos lo dijo en algún momento, ¿no? Entre la pata de jamón de Almodóvar y algunas monjas voladoras, yo creo que el país sería algo más divertido que si fuéramos todos un poco más tontos, bueno, bastante más tontos, ¿no? 2 minutos. Lo que sabemos ya esta es la última... Bueno, voy a pasar lo de la esquizofrenia porque se ha dicho. Solamente deciros una cosa, el sistema cannabinoide regula la liberación de dopamina. A través del receptor de 2 es capaz de liberar anandamida y frenar la transmisión dopaminérgica. Esto se ve aquí. Si yo doy un agonista dopaminérgico como el quinpirole, podría ser incluso un refuerzo positivo, cocaína, o podría ser alcohol, o podría ser opiáceo. Se ha demostrado para varias drogas. La anandamida se eleva en los circuitos del refuerzo, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es cambiar la plasticidad de esos circuitos del refuerzo. Y lo importante es que algunas de las cosas son permanentes. Por ejemplo, con un cannabinoide sintético de no muy alta potencia como el WIN, este compuesto, dado durante 7 días y estudiando a los animales 12 días después, la transmisión GABAérgica está potenciada, está constantemente elevada en alguno de estos circuitos, de tal manera que está produciendo una inhibición en algún punto de un circuito que lo que resulta es en una hiperactividad comportamental. Y esa actividad comportamental, si les dais, por ejemplo, cocaína o les dais un psicoestimulante, recuerda mucho a la de una esquizofrenia desorganizada. Esto que lo publicamos el año pasado, simplemente es una demostración de que, por ejemplo, en el globo pálido, los cambios en GABA son permanentes. Permanentes, al menos en el tiempo que nosotros hemos visto que deberían haberse de sobra desactivado. Bueno, pues la reflexión última ya, antes de acabar, los compuestos activos de cannabis podrán tener interés terapéuticos, pero no están optimizados. No hablemos de cannabis terapéutico, hablemos de sus productos. Las preparaciones naturales tienen agonistas, antagonistas, cannabinoides, productos asociados con otra diana. ¿Alguien puede de verdad predecir algo farmacológicamente sensato de ellos? No, y no me vengan con cuentos de tanto THC, tanto CBD. ¿Y los otros 200 qué? Es que no. Y si son solo THC y CBD, eso es un producto médico, a ensayo clínico, punto. La ubicuidad del sistema cannabinoide dificulta la selectividad de acción. Para colmo, no sabemos muy bien dónde vamos a actuar. Hombre, para uso compasivo, si no hay nada mejor, pues se puede contemplar. Pero eso es a título individual, no como medicamento, sino uso paliativo compasivo. Apliquemos la ética médica. No se debe autorizar ningún medicamento que no sea mejor que el que está en el mercado. Y si no hay nada en el mercado, uso compasivo hasta que haya algo. Punto. Es lo que dice la ley. Y de la ley a la ley, nada. No nos vamos a vender ahora el bálsamo de Fierabras. Para eso leeros el Quijote, coger la fórmula y todos a vomitar por el campo. Dale. Porque eso es lo que al fin y al cabo es lo que se pretende hacer con las fórmulas magistrales. Y que la sociedad decida sobre la felicidad química. Ese es el único problema. Que no tenemos lo que hay que tener para sentarnos entre todos y decir, ¿queremos felicidad química o queremos felicidad ecológica? En el sentido de adecuada a nuestro nicho y particular forma de ser. Eso es lo que tendríamos que hacer. Lo demás es una pura mentira, un puro mito. También podemos decidir como sociedad vivir en el mito. Pues, ¿qué quieres que diga? Si tú me abandonas, gracias del hasik, me embozo la capa y apago la luz. Ya puede tentarme la reina del chic. Y dejo la capa y te hago una cruz. Esto es lo que decía Valle Inclán. Valle Inclán se paseó todo. Es decir, en sus sonatas hace una visión brutal de lo que es el machismo, pero hoy día no las podría publicar. Es que es así de claro.
Y no podría yo hablar de esto si no tuviera la seguridad de que en la tierra galega no me va a salir un loco acusándome de ser machista, porque estoy diciendo que las sonatas son una obra maestra de la literatura. En fin, y como me han hecho apagar la cachimba, pues les doy las gracias y estoy aquí a vuestra disposición pues, para las preguntas que hay. Os recuerdo, no seáis estúpidos. Siento haberme pasado de tiempo, pero bien. Bueno, te has ajustado relativamente bien. Vamos al turno de preguntas. Me gustaría que fueran preguntas breves y, si nos importa, os presentáis y ¿hay alguna persona que se anime? Mire, por favor. Paz Viveros, colega y amiga, enhorabuena. Eso es una pregunta. Gracias, Paz. ¿Alguna persona más? ¿No hay nadie de verdad que se haya sentido aludido por haberos llamado estúpidos? ¿Tan estúpidos somos? Déjame que os azote un poco, que ya que me han dado la espada de Santiago. A ver, Miriam, ahí Manuel quiere hacer una pregunta, por favor. Enhorabuena, como siempre, Fernando. Creo que estabas ayer en la presentación de María José, la presidenta de la Agencia del Medicamento, María Jesús Lamas, perdón. Y comentaba ella que estaban pensando, o se estaba más o menos planteando la GIFE de pasarla del grupo 1 al grupo 2 justamente por la concentración de CBD, ¿puede ser? Cannabidiol o cannabinol, ¿recuerdas? Sí, a ver, no se le pude preguntar, no me quedó claro. La cuestión es que el CBD no es un producto que deba estar en ninguno de los schedules. Eso es así. Pero también es cierto que el CBD, aunque se le están buscando utilidades preclínicas, las más efectivas que se han encontrado, que yo haya visto, efectivas en preclínica. En clínica solo es para pacientes respondedores en epilepsia infantil. Y son cuadros suficientemente graves y suficientemente huérfanos que ahí nadie puede oponerse. O sea, eso lo tengo claro. Pero eso es el cannabidiol. Pero, señores, la diana del 5-HT1 como ansiolítico, pues ya se demostró con la buspirona que no vale en clínica para nada. No vale. No puede batir a las medicaciones que existen. Y yo insisto, el principio ético es no autorizar como medicamento algo que no funciona mejor que lo que ya está. Quitar una composición porque el CBD, diríamos de un schedule, porque el CBD no es tóxico, no quiere decir con eso que hasta que tú no demuestres la utilidad, pues por ejemplo en consumo de alcohol, que parece ser que sí que es efectivo, lo mismo que en cocaína, pero en preclínica, no sabemos nada en clínica. Pues hasta que tú no lo demuestres en un ensayo comparativamente con lo mejor que hay, no puedes vender ese medicamento, no debes. Hablamos de medicamentos, pero que insisto, si tú tienes ansiedad y quieres dormir bien y tienes un producto vegetal que te hace dormir bien y que te hace sentirte más feliz, eso es una historia que no es medicinal, no es curativa. Es que curar es una cosa completamente distinta que paliar. Y te hace tanto bien una caricia como una relación sexual satisfactoria, como un porro o un vaso de vino. Tú decides cuál es el nivel de riesgo y toxicidad al que te quieres someter. O correr una maratón antes de irte a dormir porque sabes que vas a quedar muerto. Yo no sé qué problema hay en que discutamos la parte lúdica, porque es la única que es verdad. Es que estamos todos de acuerdo, pero tiene unas líneas rojas. Y el problema es cómo se admiten esas líneas rojas. Porque esas líneas rojas van en contra de los intereses económicos. Porque si tú cortas el mercado en los 21 años, de 21 años para abajo no puedes consumir y aplicas una normativa real de envenenamiento por culpa de lo que pueda ocurrir, no van a querer jamás nadie poner ese producto en el mercado por lo que pueda pasar. Y la otra solución es hacer lo que hemos hecho con el alcohol. Como sé que es lo que va a pasar, porque al final no hemos hecho nada con el alcohol, tendremos el cannabis liberalizado, tendremos nuestros problemas psiquiátricos y que la fiesta la paguemos entre todos. Eso sí, no nos pedirán permiso. Eso ya os puedo asegurar, porque aquí nadie pide permiso para poner algo que pagamos entre todos. Lo tengo muy claro. Si alguien me quiere rebatir, que me dé datos de una legislación que haya permitido que una droga de abuso o algo potencialmente peligroso de venta libre se haya preguntado primero si la gente lo quiere pagar. Las consecuencias, quiero decir. Os he callado a todos,
No muerdo, insisto, ni me he puesto mefedrona, pero simplemente creo que va siendo hora de decir las cosas por su nombre. Hola, buenas tardes. Sí. Para felicitarle, realmente extraordinaria la conferencia, ¿no? Pero a raíz de lo que está diciendo usted, de que efectivamente el futuro parece que no pinta nada bien, mi pregunta va más en relación de qué podemos hacer aquellas personas que normalmente, bueno, pues por relaciones profesionales o por un interés en conocimiento del tema, para divulgarlo no ya a la población juvenil o infantil solamente, sino al ciudadano de a pie. Es decir, yo creo que hay un gran desconocimiento por parte de la población de cuáles son los efectos reales del cannabis. Te doy una respuesta basada en la maravillosa presentación que nos hicieron de lo que han hecho en Islandia. En Islandia hay 3 pilares. Familia, que hoy día y preelectoral parece que a más de uno no le gusta ese concepto. Escuela, y esto suena a regeneracionismo catalán, a Joaquín Costa. Oye, los catalanes hacían cosas maravillosas en el cambio de siglo. No solo estaba Gaudí. Y la otra cuestión es dinero. Es decir, si el Estado pone dinero para que nuestros jóvenes estén informados, informemos a los padres, trabajemos en comunidad local, colegio, ayuntamiento, niños, y les demos una oportunidad a la adolescencia de no necesitar esto y de saber decir que no, pues posiblemente podamos vencer. Pero claro, si un mercado ilegal, si es cierto lo que dicen, mueve 20, 30, 40 mil millones y a un ayuntamiento le llega del Plan Nacional sobre Drogas, si tiene suerte, 300.000 para hacer una campaña más o menos buena en los colegios y no encuentran a nadie y al final mandan a los, no es pobres, sino a los policías locales a hacer el entrenamiento a los chicos sobre lo que pasa con las drogas y lo único que les pueden contar es lo que ven en la serie de Narcos, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que no, o cambiamos eso o no hay ninguna manera posible de prevenir. Es así de claro. Entonces, en epidemiología hay un principio base. Todo lo que suponga medidas, o sea, que todo lo que haya que enfrentarse, a todo lo que haya que enfrentarse con medidas de autocontrol, inmediatamente es una epidemia. ¿Es así? No hay manera de pararlo. Entonces, bueno, pues, eso es lo que nos espera. Pues, oye, nos atamos los machos. Mira, yo tengo una pregunta, Fernando. Como decía antes, eras miembro del Comité Científico del Observatorio Europeo de las Drogodependencias. ¿Qué herramientas tenéis para detectar estos nuevos cannabinoides sintéticos y cómo podríamos pelear, digamos, para evitar su expansión? El sistema de alerta temprana que tiene la Unión Europea, que es modélico, se basa en una recogida de información procedente de las urgencias de laboratorios forenses y que además de tener un punto de información focal, que es, por ejemplo, en nuestro caso es el Plan Nacional sobre Drogas, alimenta a través de la que se llama la Reitox directamente a la central en Lisboa. Claro, para poder detectar una sustancia psicoactiva, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que sospechar su presencia. Tienes que tener un laboratorio especializado en identificar nuevas sustancias químicas. En España hay pocos, sino por decir especializados, muy poquitos. Bueno, no hay, y no tienen presupuesto. Es decir, estamos hablando de 1.500 sustancias nuevas y que a lo mejor aparecen 30, 40, aunque están decayendo nuevas todos los años. El problema es que tiene que haber capacidad para detectarlos, para vincularlo con el cuadro, para vincularlo con la toxicidad, porque si no hay mortalidad, eso os lo puedo decir, si no hay mortalidad es muy difícil que se tomen medidas de control. Y en Europa solo hay 3 países que lo tengan bien establecido. 1, por voluntad propia de los forenses, que es Alemania, y 2, por normativa legal, Inglaterra y Suecia. Suecia pilla todo lo que mata, todo. Pero aquí en España las urgencias ya nos lo han contado. Como mucho, si tienes un cuadro simpático mimético, te dirán anfetamina. Pero a lo mejor es una pirovalerona nueva y no sabemos exactamente cuál es. Pues algunos sí se pueden detectar, pero la gran mayoría pasan desapercibidos. ¿Qué hace falta? Una red analítica, un entrenamiento bueno en urgencias y un buen sistema de información. Y reconocer el problema. O sea, el gobierno español no ha reconocido nunca, y no me importa quién haya estado como partido gobernante, nunca ha reconocido la existencia de un problema hasta que realmente ese problema era innegable.
No quiero hablar por ejemplo, de la cuestión de ¿existen o no existen NPS en España? Pues según la doctrina oficial, solo la traen los extranjeros y solo se detectan en los lugares de consumo de veraneo de los extranjeros. Hombre, a mí me cuesta creerlo. Con toda sinceridad me cuesta creerlo, sobre todo porque no hay mediciones. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, una, Fernando. Comentabas ahí que cuando el desarrollo del sistema nervioso central en la adolescencia, la mayor parte de los adolescentes, una parte importante de los futuros consumidores de cannabis, comienzan justamente en la adolescencia. ¿Eso se traduce en una mayor cantidad de receptores CB1? No, los tienen ya. La tragedia, por así decirlo, de los adolescentes es que un adolescente, o sea, un chaval entre los 10 y los 16 años, en ese momento tiene que librarse del 40% de conexiones y de neuronas. Por tanto, por eso tenemos más receptores para cannabinoides. Si tú amputas neuronas y conexiones es porque quieres optimizar las que existen para generar el repertorio comportamental que te permite adaptarte a tu nicho y luego dejar espacio para el nuevo aprendizaje. Pero si tú a través de las drogas te desembarazas de lo que vas a necesitar o alteras el circuito, lo que tienes es un cerebro no adaptable. Puede que no se adapte al estrés, a un insulto infeccioso o a un insulto y a otra droga. Pero el resultado es que tienes un cerebro vulnerable. Y además con importantes diferencias de sexo, porque en el caso del pruning, este también está muy vinculado a la aparición de una ciclicidad en la presencia de esteroides, porque muchos de estos neuroesteroides son citoprotectores y son los que permiten, por ejemplo, que en el hipotálamo el número de neuronas que hay sea sensiblemente diferente en la mujer que en el hombre. Es decir, mire, la igualdad no significa ser biológicamente idénticos. Ese discurso es una aberración. O sea, la mujer es distinta al hombre y bendita la diferencia. Lo que tiene que tener es los mismos derechos sociales, personales, pero no le podemos exigir a una mujer que tenga el hipotálamo de un hombre ni a un hombre que tenga el hipotálamo de una mujer. Lo siento. No, eso no es una exigencia, no es un derecho, no es una aberración. Y la realidad es que si una mujer es más sensible al alcohol, lo metaboliza peor, debería haber un sistema público que garantizase que no se escapase ninguna mujer con problemas de alcohol, porque cuando llegan al hospital todas tienen ya enfermedad hepática casi irreversible. En las mujeres embarazadas que consumen cannabis, que cada vez van en aumento. Es que, volvemos al mito, el 70%, si uno coge las noticias del NAIDA o del USA Today, del año pasado, decían, el 70% de los almacenes dispensadores de cannabis recomiendan el uso, en Colorado, del cannabis para los vómitos del embarazo. Pues chúpate esa, ha tenido que intervenir el cirujano general, eso nos lo contó Paz. Pero, a ver, es que se nos olvida que en el campo de las drogas, como es un negocio tan brutal, vamos siempre por epidemias cíclicas. Ha habido, al menos que yo recuerde, 4 epidemias claras de consumo de anfetamina, en las que ha habido vaivenes de la legislación, bajada del control o subida del consumo, legislación represiva, bajada del control, y vamos así. Aquí pasará igual. Dentro de 15 años nadie habrá dicho eso de que el cannabis podía legalizarse a cualquiera, hay que tomarlo cualquiera y con potencia cualquiera. Nadie será culpable. Y os aseguro que el señor Abelló se librará de sus acciones de lineo mucho antes de que veamos el agujero. Eso vamos, eso es así. No es por culparle a él, es sencillamente el diseño del negocio fácil. Y yo lo veo así. Me podrán a lo mejor denunciar y meter un puro de bigote, pero la realidad es que eso es lo que hay. Estamos hablando de un negocio basado en la motivación de cientos de millones de personas por su especial diseño biológico. Una última pregunta, por favor, muy breve, tanto en su exposición como en la contestación. Me explayo. Sí, yo seré muy breve. Hugo López, del Hospital Clínic de Barcelona. El cannabidiol, que bueno, ahora parece la panacea, lógicamente ya veremos qué pasa de aquí a unos años, ¿no? Pero me llama mucho la atención, yo cuando estudiaba farmacología en la carrera siempre me decían que cualquier medicamento tiene sus efectos secundarios, y lo poco que he leído de cannabidiol parece como si no tuvieran ningún efecto secundario, de lo que deduzco o que no es un medicamento o que no sabemos nada de los efectos secundarios, y me gustaría saber tu opinión.
Búscate, si quieres, la farmacocinética del cannabidiol. Los estudios que se hicieron fueron en los años 80. Toxicidad, no se ha hecho. Dosis letal 50, yo no la he visto publicada. Es más, por vulnerabilidad en pacientes susceptibles, porque de entrada, o sea, ¿dónde se ha publicado con qué citocromos interacciona, con qué medicamentos interacciona, cuál es? Un medicamento que tiene hasta 10 dianas distintas es un medicamento. Pues claro, si empezamos a contar lo que nos enseñaron el otro día, donde toca, o mejor dicho, donde no toca, porque a concentración micromolar parece como el alcohol, lo toca todo. Hombre, solamente con que haya 3 receptores huérfanos que no sabemos para qué sirven, que son capaces de interaccionar con el cannabidiol, GPR55, etcétera, o dianas que todavía no tenemos muy claro cómo funcionan, como la FA, su capacidad para ser antioxidante, pues yo qué quieres que te diga, déjalo libre en el mercado y espera que alguien se intoxique y entonces publica los resultados y dirá, pues sí señores, eso es tóxico. Ya lo decía Paracelso, todo medicamento es un veneno, solo tienes que aumentar la dosis. Entonces, yo no lo sé. No quiero por eso hablar de algo que no se ha hecho, pero un medicamento que no se le ha hecho el estudio de seguridad no es un medicamento. Puede ser un producto natural. Y hay productos naturales como la digoxina que se sigue utilizando para la insuficiencia cardíaca, que yo pensé que no, y me cuentan que todavía la gente se sigue intoxicando con la digoxina y que hay laboratorios, como ya son minoritarios, que se están forrando con los anticuerpos antidigoxina, en vez de quitar la digoxina, leches, que habría que quitarla porque hay cosas mejores. Pero todo tiene su lado, diríamos, de negocio, y su lado de negocio implica, en lo que sea legalmente aceptable, ocultar los lados oscuros. Mira los reportes de la fluoxetina con respecto a toxicidad y efectos a largo plazo. Si ves lo que se ha publicado en los últimos 5 años, justo cuando acabó 10 años, desde que acabó la patente, te quedas de piedra. Antes no era nada, era la panacea. Y 1.700 millones de personas vivieron crónicamente con la fluoxetina. Negocio es negocio. Y seguridad es seguridad. No tenemos el medicamento seguro. Eso hay que aceptarlo. Pero porque no tengamos el perfil de seguridad identificado, no podemos venderlo como seguro. Eso es otro principio de prudencia. ¿Algo más? Pues bueno, muchas gracias por su atención. Si me permite, con la venia aquí del ponente, voy a intentar en 2 líneas sacar una serie de conclusiones de esta ponencia. Nos vino a decir que en la última década se ha producido una auténtica revolución alrededor de los preparados del cannabis, que podríamos destacarlos o resumirse en 3 líneas principales. Primero, se han conseguido variedades de plantas muy ricas en THC, en delta 9 tetrahidrocannabiol, con una potencia cada vez mayor y desprovista de otros cannabinoides que podían proteger de los daños tóxicos derivados de las altas concentraciones que ya superan el 25% del peso del preparado. De hecho, este hecho no tiene precedentes y se asocia a la aparición de sustancias de los nuevos cannabinoides sintéticos que son mucho más potentes, difíciles de detectar y que sí presentan una elevada toxicidad, pudiendo incluso ocasionar la muerte. Simultáneamente, se ha podido confirmar en estudios multicéntricos internacionales que el cannabis consumido durante el periodo de adolescencia y juventud temprana, entre los 14 y 21 años, se asocia a una patología, psicosis, esquizofrenia y a un deterioro cognitivo permanente, y que de los 2 factores principales son la edad temprana de inicio de consumo y la potencia del cannabis actual. Pese a estos datos alarmantes de consumo temprano y al incremento notable de la potencia del cannabis, tanto pueda ser natural como sintética, hay una ola de legalización del uso recreativo y de banalización de las consecuencias médicas que ha creado una situación muy desfavorable para prevenir los potenciales daños del consumo de cannabis en edades tempranas de nuestra vida. Solo recomendarle aquí a Fernando que, visto este cariño que procesa Ramón María de Valle Inclán, decirle que su pueblo natal está a 20 kilómetros de este ayuntamiento y no es Vilanova de Arousa, y como él, igual que el poeta fue uno de los grandes dramaturgos de la generación del 98, considero que aquí Fernando es el homólogo en el área
psiconeurofarmacología, porque desde luego lo que nos ha comentado hoy significa el profundo conocimiento que tiene de este área. Muchas gracias, enhorabuena, y dejamos paso a Ana Bermejo y al fiscal Pablo Varela. Muchas gracias. Sí, señor.